Gracias, presidente. Saludando la presencia del primer ministro en este hemiciclo, presidente. Presidente, el Premier viene hoy a exponernos este importante presupuesto, como lo hizo el año pasado, y este Congreso lo aprobó. Este Congreso confió en ese presupuesto que nos trajo el Ejecutivo. Pero ¿qué sucedió durante todo este año? ¿Qué pasó? Yo se lo voy a recordar, presidente. ¿Reactivaron la economía? No. La recaudación cayó 5.7%. Se contrajo la inversión pública. La inversión privada siguió cayendo trimestre a trimestre. La economía solamente va a crecer 2.4%. El déficit se va a elevar a más de 3%. ¿Combatieron la delincuencia? No, presidente. Hace algunos días y a pocas cuadras de Palacio de Gobierno hemos visto cómo un asalto, una balacera, ha muerto una humilde trabajadora de limpieza pública, Rosa Mamani. Ayer mismo, presidente, hemos visto cómo en una cobarde emboscada 3 valerosos policías han muerto en manos de terroristas. ¿Combatieron frontalmente la corrupción? No, presidente. ¿O ya nos olvidamos del escándalo de corrupción del asesor presidencial Carlos Moreno, que durante más de una semana escondieron el tema y encima, en vez de darle de baja, de despedirlo, le dieron gracias por los servicios prestados? ¿Han impulsado nuevos proyectos de inversión que generen empleo durante este año? No, presidente. Más bien el desempleo ha crecido y se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo formales. La reconstrucción sigue siendo un plan, presidente, sigue siendo hasta el día de hoy un eslogan. El norte sigue abandonado. Las familias damnificadas solamente han recibido algunas casas de cartón, presidente. La salud, basta con ir a un hospital y ver cómo son atendidos los pacientes en los pasadizos, cómo dan a luz las mujeres embarazadas muchas veces en los baños, sin medicinas, sin equipamiento, presidente. En educación, ¿qué decir? Créame, presidente, que si el ministro Saavedra hubiera zanjado con la corrupción en su sector y en vez de destinar millones de soles a consultorías que nadie sabe para qué han servido, hubiera destinado esos recursos a ir atendiendo gradualmente las demandas del magisterio, otra hubiera sido la historia, presidente. Nuestros jóvenes que están a punto de perder el año escolar no se hubieran visto perjudicados por las promesas incumplidas del presidente Kuczynski. Esa es la realidad, aunque duela, presidente. Pero durante este año, la prensa aliada de este gobierno ha querido venderle al país la idea de que si el país no avanzó, de que si este gobierno no ha tenido logros que mostrar, es por culpa de este Congreso, que es la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, la bancada que es obstruccionista, presidente. Nuevamente les voy a hacer recordar, presidente, este Congreso, con esta bancada de Fuerza Popular mayoritaria, les entregó el voto de confianza a su gabinete, Premier. Este Congreso le aprobó la ley de presupuesto que han ejecutado este año. Les dimos todas las facultades que solicitaron, presidente. Aprobamos en tiempo récord, 24 horas, la ley de reconstrucción. Hemos aprobado 56 proyectos enviados por el Ejecutivo de manera prioritaria, rápidamente. Hemos autorizado 10 viajes que suman 41 días al exterior al presidente de la República. Hemos aprobado hasta ahora más de 100 decretos legislativos, presidente. ¿Dónde está la obstrucción? El 28 de julio, el presidente proclamado y juramentado en su mensaje a la nación admitió ante el pueblo peruano que este año que ha pasado había sido un mal año. Inclusive, en algunas entrevistas admitió que el crecimiento económico había sido mediocre, pero culpó a 2 factores. Culpó al niño costero y a Odebrecht, al escándalo de corrupción de Odebrecht, que se conocía desde el 2015, presidente. Pero el pueblo, que no es tonto,
El pueblo que no es tonto se ha dado cuenta, presidente, que si este año fue malo, no fue por culpa de este Congreso, fue por la incapacidad del gobierno para poder solucionar los problemas, presidente. Ahora la estrategia ha cambiado. Ahora la estrategia que nos quieren vender es que todo el desgobierno que hay en el país, las crisis, las huelgas, las marchas, los asesinatos, son culpa del Congreso. Es culpa de este Congreso, que es el que tiene que solucionar los problemas, como si el Congreso estuviera gobernando, presidente. Las políticas públicas las diseña, las implementa y las ejecuta el Poder Ejecutivo. Por eso lleva ese nombre, presidente, Ejecutivo, no el Congreso de la República. A nosotros, presidente, y es importante que escuche el Premier, a nosotros nos han elegido para legislar, para representar, para hacer control político. Yo sé que al Premier, presidente, no le gusta que lo fiscalicen, lo ha dicho en diversas conferencias de prensa, pero esa es nuestra función y no vamos a renunciar a ello, presidente. La democracia no solamente es un dicho, es un eslogan. La democracia hay que respetarla. Y se respeta cuando hay equilibrio de poderes. Le corresponde al Poder Ejecutivo, como he dicho, diseñar e implementar las políticas públicas. Y le corresponde al otro poder, al Poder Legislativo, fiscalizar estas decisiones y que se implementen de manera adecuada estas políticas públicas, presidente. Esto no solamente lo digo yo en representación de la bancada, presidente. Coinciden más del 70% de peruanos que ven a este gobierno como un gobierno incapaz de afrontar y de solucionar los problemas, que ven a este gobierno como un gobierno con ADN proempresarial, lobista, lo dicen las encuestas, ojo, no se molesten, no lo digo yo. El 19% de peruanos, que es bajísimo, que solo aprueba esta gestión, presidente. Presidente. Un minuto de culmine. Presidente, el país necesita mejorar sus niveles de ejecución presupuestales. Hasta el momento solamente el 56% se ha ejecutado en lo que va del año y eso es inaceptable, presidente. Vamos a ser muy rigurosos en fiscalizar este presupuesto y sobre todo aquellas partidas, señor Premier, a través de la presidencia, que han tenido incrementos significativos, como por ejemplo en comunicaciones, de 407 millones a 856 millones de soles en comunicaciones. Tanto tiene que comunicar el Ejecutivo. En cultura, de 1.738 millones a 2.941 millones. ¿Es importante la cultura? Sí, pero igual lo más importante, creo yo, es la salud, la educación, la seguridad en nuestro país. ¿Y cuánto se ha incrementado el presupuesto para orden público y seguridad? Cero. Cero incremento para seguridad. Culmine, por favor, un minuto. Culminar, presidente. El Premier el día de hoy ha dicho que este es un presupuesto descentralista. Yo he hecho los cálculos, presidente, y el 74% del presupuesto lo va a administrar y ejecutar el gobierno central. ¿Dónde está el descentralismo acá? 15.6 los gobiernos regionales y solo 10.2 los gobiernos locales. Esperamos, presidente, que el presidente proclamado y juramentado este año pueda entrar en funciones y empiece por fin a liderar este gobierno y a encontrarle soluciones a los problemas del país, presidente. Muchas gracias.